Muy buenos días a todos. Hoy es una charla más pensada para los sacerdotes, aunque la pueden escuchar todos los laicos y pueden sacar fruto. Siempre he explicado cómo los sacerdotes tenemos que celebrar el santo sacrificio obedeciendo todas las rúbricas, obedeciendo todo lo que pone el misal que se debe hacer. La liturgia es una cosa que viene de hace tantos siglos, una tradición ininterrumpida desde los comienzos de la Iglesia que se ha ido desarrollando, evolucionando. Y la misa del Concilio Vaticano II, que es la que yo celebro, en el fondo es la misa tridentina, podada de una serie de cosas, de repeticiones, y se le han añadido algunas variantes, todas ellas acertadísimas, que nos llevan además a poder saborear el espíritu de la liturgia antigua. Bien, obedecer los ritos, obedecer las rúbricas, todo lo que hay que hacer en la misa, cada rito tiene su simbolismo, cada bendición tiene su efecto. La misa es adoración, es oración, son plegarias. El sacerdote habla en nombre de la comunidad a Dios, elevando las manos en nombre de todos. Pero de lo que hoy voy a hablar es que hay 9 momentos, 9, ni uno menos, ni uno más, en que la misma liturgia, la misma Iglesia, le dice al sacerdote de rito latino que debe hacer una oración por sí mismo. El sacerdote está elevando las manos en nombre de todos los hermanos. Pero hay 9 momentos en que el sacerdote ora por sí mismo. El sacerdote en silencio puede orar por sí mismo las veces que quiera. Hay una oración hablada, pero hay momentos de silencio, hay pausas en las que uno puede orar en su corazón por lo que quiera, o adorar. Hay 9 momentos en que el misal dice, y esta oración la dirá en voz bajita. Antiguamente se decía que la pueda escuchar, en todo caso, el acólito que esté a su lado, pero solo el acólito. Incluso con los altavoces modernos, las oraciones llamadas secretas, se puede escuchar un bisbiseo, pero solamente eso. La gente sabe que estás haciendo una oración, pero es tuya personal. Se le llama oraciones secretas porque las decía en voz muy bajita, no porque contengan algo misterioso o por el estilo. Se le podría haber llamado oraciones privadas. Lo que pasa es que se consideran oraciones privadas a las oraciones que el sacerdote haga ya por su cuenta, porque él quiera. Él puede en un momento de silencio pedir perdón a Dios o darle gracias por algo. Eso serían realmente las oraciones privadas. Mientras que las oraciones secretas están establecidas. El sacerdote tiene que hacer justamente esa oración. Vamos a ir allá. ¿Cuáles son los 9 momentos? El primero de todos los momentos será cuando el sacerdote va desde la sede al ambón para leer el Evangelio. Pues está mandado que se inclinará delante del altar. No recuerdo si dice delante del altar o hacia el altar, la rúbrica, pero bueno, si vas de camino, lo lógico es que te
inclinación profunda delante del altar. Y entonces la oración es munda cor meum acclavia mea omnipotens Deus, ut santum evangelium tuum digne valeam nunciare. Estas oraciones me las sé de memoria, pero prefiero leerlas porque recuerdo que una vez en un sermón hablé de esto y no me acordaba, me entorpecía a cada momento. Ya se ve que son oraciones que las dices, o si no... Bueno, munda cor meum, limpia mi corazón y mis labios. Munda cor meum acclavia mea. Voy a leer el Evangelio. Voy a proclamar las palabras de Jesús. Ojalá que mis labios estuvieran lo suficientemente limpios para hablar las palabras de Jesús. No digo que estuvieran perfectos, pero al menos lo suficientemente limpios. Nuestros labios van a pronunciar no ya palabra de Dios como la que pudo recibir Jeremías o Ezequiel, sino las palabras del Dios encarnado. Y dijo Jesús, y el sacerdote lo va a decir, munda cor meum acclavia mea, mis labios y mi corazón. El alma debería estar purificada, limpia, para proclamar el Evangelio. Pero ¿por qué dice entonces labios si solamente son un instrumento, es algo orgánico, material? Es como decir, hijo mío, tus labios que han criticado, que han murmurado, tus labios que han pecado. La mancha es espiritual, así que el lavado es espiritual. Al menos se le pide a Dios en ese momento, limpia mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. Es una oración que yo me inclino ante el altar y la hago con tranquilidad, sin prisa. La gente está cantando el aleluya, pero si en algún momento no canta el aleluya, no importa. Ven que estoy orando. Y lo que oro es eso. La gente no lo escucha, pero lo que oro es eso. Y después que he leído el Evangelio, palabra del Señor, demos gracias a Dios. Y entonces el sacerdote besa el Evangelio diciendo en su corazón, per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Por las palabras evangélicas dichas sean borrados nuestros delitos. Aquí hace un juego de palabras. Dicta, delicta. Yo tengo mis delitos contra Dios, contra el prójimo a veces. Pensar mal, juicios temerarios, chismes, enfados, delicta. El mero hecho de proclamar el Evangelio ya nos purifica. Pero hay que proclamarlo adorándolo a Dios. Hay que leerlo como un modo de que esas palabras de santidad nos transformen. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Y además, en mitad de esta oración, el sacerdote besa el Evangelio, las páginas del Evangelio. No bastan las palabras, el gesto. Los labios entran en contacto con el texto sagrado. Si eso uno lo hace con fe, tiene un efecto. Si eso lo hago con fe,
tiene un efecto. Yo digo, este texto es algo sagrado. No es como el resto de las cosas del mundo. Y lo beso con amor. También podía besar con amor la túnica de Jesús cuando estaba en la tierra, o al menos su manto, el imation, que dice el Evangelio, el manto. Si se besa con amor el manto de Jesús, dijo Jesús, he notado que ha salido una dinamis, creo que dice dinamis, una energía de mí, un algo que obra. El manto, pues ahí tenemos sus palabras. El manto es el manto, pero las palabras de Jesús, que están vivas, es palabra viva. Hay que hacerlo con amor. El sacerdote, y os pido por favor los sacerdotes que me escuchéis, hay que redoblar el amor al besar el Evangelio. Hay que redoblar el amor. No digo que no lo hagáis con amor, pero sea el amor que pongáis al besar las palabras de Jesús más. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Fijaos qué bonito, antes de leer el Evangelio, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre ese texto, que es como bendecirlo. Como decir, el texto ya es sagrado, pero lo bendigo con mi poder sacerdotal para que produzca más efecto en los que lo vamos a escuchar. Lectura del Evangelio según San Lucas. Y el sacerdote puede hacer una cruz pequeñita o puede hacer una cruz que abarque toda la página. Lo que está mandado es que haga una cruz. Y yo cuando hago la cruz siempre pienso, sí, estoy bendiciendo, pero porque el sacerdote cuando hace la señal de cruz bendice, lo haga en el aire o lo haga así con el dedo sobre una frente, etc. Yo siempre pienso en mi pobre dedo, entra en contacto con el texto sagrado y como si estuviera ungido con el texto, con las palabras santas, me bendigo a mí mismo, me marco. Y en 3 lugares, cada uno su simbolismo, los pensamientos, mi hablar, mi corazón. Los pensamientos también. Voy yo a la cama a dormir por la noche, me pongo a orar ya con la luz apagada, pero al cabo de un poquito puedo tener la tentación de pensar, voy a pensar en cosas del día, en cosas mundanas, voy a distraerme. No, santifica tus pensamientos, santifícalos. Bueno, el tercer momento, antes de leer el Evangelio, después de leer el Evangelio. El tercer momento en que el sacerdote dice una oración secreta, así se ha llamado por la tradición, pero que no tiene nada de misterioso, como no es ningún arcano. Es cuando el sacerdote echa un poquito de agua en el cáliz donde está el vino. Dice, per huius aquae et vini mysterium, eius efficiamur divinitatis consortes, cui humanitatis nostra fieri dignatus est particeps. Significa, por este misterio del agua y del vino, es decir, la mezcla de esas dos materias, agua y vino, eso es natural, mezclo agua con vino, eso no tiene ninguna cosa especial. Lo que pasa es que esa mezcla se va a transformar en el misterio eucarístico. Por este misterio del agua y del vino, dice, seamos hechos
participantes de la divinidad. Qui humanitatis nostre, el que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad. El que se hizo partícipe de nuestra humanidad. Nos hacemos participantes de la divinidad, el que se hizo partícipe de la humanidad. Incluso algunos dicen, esta oración se debe a que el vino representa a la divinidad y las gotitas de agua nuestra pobre humanidad, que no valemos nada. Pero estamos unidos. Es una explicación de esta oración. En cualquier caso decimos eso. Por este misterio del agua y del vino, transustanciados, que nos hagamos partícipes de la humanidad, Él que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad. Que seamos hechos por Él. Es una oración un poquito complicada, muy profunda, que dan ganas de pararse y pensarla un poquito, pero es muy bella. El agua y el vino, la divinidad, la humanidad. Y si no fue por esa la razón, en cualquier caso, hacernos participantes de su divinidad, de la divinidad. ¿Cómo? En la medida que podemos, en la medida que nosotros, pobres humanos, podemos participar un poco. Yo siempre que mezclo el agua y el vino, con lentitud, digo esta oración. Podría estar en silencio, pero lo pronuncio en latín, lentamente. Otras veces pienso otros pensamientos piadosos. El agua como el agua que salió del costado de Cristo, el agua como las lágrimas de María, simbolizando eso. Pero la oración pide que nos hagamos participantes de la divinidad. Eso es la misa. Eso es la misa, eso es la Eucaristía, eso es la comunión. La misa lleva a la Eucaristía a la comunión. Participantes de la divinidad. Aquí está la esencia del Evangelio. Algunos ven el Evangelio como verían los 10 mandamientos solamente, preceptos para salvarse, preceptos. En el fondo es una participación de la divinidad. Fijaos qué interesante, las dos primeras oraciones secretas son oraciones que tienen que ver con la purificación ante la palabra de Dios. Limpia mi corazón y mis labios para que en el otro por las palabras evangélicas dichas sean borrados nuestros delitos. Tanto antes como después, purificación. Borra nuestros delitos. Limpia mi corazón. Sin embargo, ahora que nos acercamos al misterio eucarístico, Señor, hazme partícipe de la divinidad. Ha habido una progresión de simplemente perdóname. Hazme partícipe. Son cosas distintas. Después que ya ha ofrecido y colocado sobre el altar la ofrenda del pan y del vino, viene el cuarto momento en que hace una oración privada el sacerdote, secreta. In spiritu militatis et in animo contrito suscipiamur a te Domini, et sic fiat sacrificium nostrum in conspecto tu odie, ut placeat tibi Domine Deus. En espíritu de humildad y con ánimo contrito, seamos recibidos por ti, Señor, y así se ha hecho nuestro sacrificio en tu presencia hoy, de modo que te plazca a ti, Señor Dios.
Aquí lo que se dice es, Señor, que te complazca este sacrificio. Pláchate, que te complazca este sacrificio. No lo doy por supuesto. No lo doy por supuesto. Si supiéramos cuál es la santidad de Dios, en el momento en que ya está todo preparado sobre el altar, me vuelvo a inclinar profundamente y le pido eso, Señor, que te plazca, recíbelo. Antes le digo, in spiritu humilitatis, en espíritu de humildad y con ánimo contrito, seamos recibidos por ti, Señor, seamos tomados por ti. No merecemos nada. Ese momento de suma humildad es porque vamos a entrar ya en el canon, cuya puerta es el prefacio. O mejor dicho, la puerta es la oración de las ofrendas, sobre las ofrendas, y después ya el atrio es el prefacio y ya entramos en el canon, como quien entra en el templo. Pero antes humildad. Ya no va a haber oraciones privadas hasta mucho después, casi ya hacia el final, antes de la comunión. Se acabaron las oraciones privadas en que yo me preparo, en que yo me purifico, en que le pido esto. Ahora ya voy a actuar como sacerdote de todos, pidiendo por todos, adorando en nombre de todos. La transustanciación marca un antes y un después en la misa. Las oraciones privadas son antes de entrar por la puerta de la oración sobre las ofrendas. Momentos de preparación. He visto sacerdotes que sin mala voluntad, no hay ninguna mala voluntad, pero en el seminario no les insistieron en este tema y con el pasar de los años, pues las oraciones estas o no se hacen o se hacen a tal velocidad que es imposible que las pronuncien, ni siquiera mentalmente. Pero de verdad, si se hacen bien, si dicen, no, tengo que orar por mí, in spiritu humilitatis, con espíritu de humildad y con ánimo contrito, seamos recibidos por ti, Señor. Y así sea hecho nuestro sacrificio en tu presencia hoy, de modo que te plazca, Señor Dios. Qué oración tan bonita de un sacerdote. Se podría decir fuera de la misa, para prepararse a la misa. Señor, cuando celebre misa, que recibas mi sacrificio. No soy digno. Entramos el quinto momento de una oración secreta. No son optativas estas oraciones, insisto. Son preceptivas y hay que hacer esas. No es obligatorio hacerlas en latín, por supuesto. Son oraciones, además, que es bueno que el sacerdote se aprenda de memoria, porque va a estar en la credencia, mezclando el agua y el vino, va a estar inclinándose delante del altar. Estas oraciones, los que las hacen, siempre se las saben de memoria. Otras oraciones son leídas y no pasa nada porque sean leídas para ser dichas con toda fidelidad, pero estas se aprenden de memoria. Quinto momento. Es cuando ya al final, ya no falta mucho para el momento grandioso de la comunión, el sacerdote va a quebrantar la forma, lo más sagrado del mundo, lo va a romper, símbolo de su pasión. También símbolo de la fracción del pan que ocurría en los primeros cristianos. Realmente al principio empezó así, eran panes grandes y había que partirlos, pero incluso ya cuando fue pequeña la forma, de este tamaño, se partía porque se simboliza el quebrantamiento de Cristo. Y en ese momento en que se parte,
en 2 trozos o en más para los que estén allí, el sacerdote partirá un trocito pequeño, una partícula de pan, y la dejará caer sobre el cáliz donde está la sangre de Cristo. El vino y la sangre vuelven a mezclarse, símbolo de la resurrección. Pero en el momento de arrojar la partícula al interior del cáliz, es el 5.º momento en que hay una oración secreta. Dirá, ec conmixtio corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis, invitan eterna. Esta mezcla del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo se haga para nosotros que la recibimos, para la vida eterna, que sirva para la vida eterna. La mezcla la recibimos, que sirva para la vida eterna. Es decir, eso tendrá un efecto en nuestra alma, que lo veremos el día que entremos en el más allá, y que perdurará por toda la eternidad. Toda la santificación que hagamos con las obras, con la palabra de Dios, con la oración, con la liturgia, con la penitencia, perdurará en el más allá, para bien, para bien. Por eso acaba esta oración con invitan aeternam. Esto se va a repetir más veces. Invitan aeternam, para la vida eterna. Porque es que el sacerdote tiene que recordarlo. Pues sí, ahora celebro esta misa, está esta gente aquí, la iglesia es asá, pero me doy cuenta de que estoy transformando mi alma para la eternidad. Por eso tenemos un tiempo en la tierra de prueba, para transformar nuestra alma. Y sí, se puede transformar con la gracia a través de nuestras obras, pero en este caso es a través de la conmixtio, la mezcla del cuerpo y la sangre de Cristo que voy a tomar. Verdaderamente, la Iglesia con estas oraciones nos dice, ora personalmente para que te hagas consciente de la cosa tan importante que estás haciendo. Porque el sacerdote corre el peligro de celebrar la misa para los demás. Y debe entender, invitam aeternam. Yo, Señor, cámbiame, transfórmame, haz algo en mi alma. Sí, puedo hacer obras, limosnas, visitar al enfermo, aguantar a un familiar que me cae pesado, un vecino que me hizo tal cosa, pero también la oración transforma y la liturgia en la que está este misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, que en ese momento de la conmixtio vuelven a unirse. La separación simboliza muerte, la conmixtio significa la resurrección. Deberíamos recordarlo siempre, invitan eterna. Esto es para la vida eterna. Después que ha dejado caer la forma, diciendo la fórmula de la oración secreta, el sacerdote hace una oración secreta que es la más larga de todas. La hace inmediatamente después. Y además,
como ya está tan cerca la comunión, no solamente va a ser larga, sino que además la Iglesia te da 2 oraciones para que escojas. ¿Qué dice este sexto momento de oración personal? Perceptio corporis et sanguinis tui Domini nostri Jesu Christi, Domine Jesu Christi, perdón, no la leo entera porque es larga. Perceptio, el tomar del cuerpo el tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, la toma del cuerpo y de tu sangre, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor Jesucristo, no acabe siendo para mí para juicio y condenación, sino que por tu piedad, amor, piedad en latín es amor, el amor de familia del Padre hacia el Hijo, sino que por tu amor paternal, amor, me beneficie, me aproveche sería la traducción exacta, prosit, me aproveche para protección de la mente y del cuerpo y como medicina que debo tomar. Fijaos, justo cuando ya se acerca el momento de la comunión, Señor, que esto que estoy haciendo no se convierta en una acusación contra mí. Que cuando me muera me digan, ¿cómo osaste comulgar? No sea para mí como juicio y condenación. El juicio de Dios, del que sigue la condenación. Sino que por tu amor me beneficie. Y dice, como protección de la mente y del cuerpo. Es curioso que se haga esta mención explícita de la mente. Protección contra la enfermedad mental, contra la tristeza, contra la tentación que va a la mente. Y del cuerpo. Cada sacerdote que celebra la misa, al decir esta oración, pide por su cuerpo, por su salud. No solamente por la salud, protección. No solo la salud, protección de todo tipo. Y como medicina percipiendam, que ha de ser recibida. Es una medicina. La Eucaristía es una medicina. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Protección, medicina. Qué bonito que los sacerdotes digan esto. Que es un modo de decir, que te estás acercando a la comunión, vuelve a orar. Fijaos, había varias oraciones al comienzo de la misa. Después ya entramos en la parte central de la misa. No hay oraciones privadas. Pero ya cuando va a acabar la misa, cuando nos acercamos a la comunión, vuelve a haber oraciones privadas. Y esta es larga. Son varias líneas. El sacerdote en silencio lo recita. El sacerdote da momento de silencio a toda la comunidad. No todo el rato es el sacerdote hablando, no, también hay un momento de silencio que la gente aprovecha para adorar, para orar. Hay silencios que jalonan la liturgia eucarística. Cada comunión es una medicina. Y cada vez que comulga el sacerdote, ojo que esto no te sea para tu condenación. Un recuerdo de la Iglesia. Quizás no te lo diga la gente, pero te lo dice la Iglesia cada vez. El séptimo momento, ya dije que había 9, es cuando el sacerdote se inclina, toma la Eucaristía y antes de comulgar, antes de tomar el pan sagrado, la Iglesia le dice, incluso ahora, después que has hecho 6 oraciones, no 1 ni 2, 6, haz una séptima.
Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam. Que el cuerpo de Cristo me custodie para la vida eterna. Señor, protégeme. La última oración mía, personal, con todo mi amor, mi fe, protégeme. Después le puedo decir lo que quiera en silencio. Lo lógico es comulgar y aguardar un segundo. Ha venido Jesús a tu interior. Pero esa oración hay que hacerla. No se puede sustituir. En estas oraciones privadas se ve la obediencia del sacerdote a los preceptos de la Iglesia, aunque sea un precepto litúrgico. No son recomendaciones. El octavo momento es cuando el sacerdote toma el cáliz y no puede beber inclinado, con lo cual tiene que estar recto, si no, inclinado no se puede. Y justo antes de beber tiene que decir: Sanguis Christi custodiat me in vitam aeternam. Que la sangre de Cristo me custodie para la vida eterna. Y se sume el contenido. Insisto, puede hacerse en latín o en lengua vernácula, estas oraciones personales. Y el noveno y último momento en que el sacerdote hará una oración secreta es cuando ya ha dado la comunión a todo el mundo, cuando ya ha purificado la patena sobre el cáliz, y entonces él va a la credencia o al acólito, echa agua sobre el cáliz. Normalmente se echarán 2 veces, se sume y se vuelve a echar. Pero la primera vez que ya se ha echado agua sobre el cáliz, el sacerdote dice: Quod ore sumsimus Domine, puramente capiamus, et de munere temporali, fiat nobis remedium sempiternum. Lo que tomamos con la boca, Señor, lo recibamos con puramente, y del regalo temporal se haga para nosotros remedio sempiterno. Es decir, que este agua mezclada con las partículas de la Eucaristía y las gotas de la sangre de Cristo, que este agua se convierta en un remedium, pero no en una medicina cualquiera, sempiternum, en una medicina eterna. He purificado el cáliz, bebiendo este agua sagrada, me purifico por dentro. Es un agua que limpia, pero que además es una medicina para mi cuerpo y para mi alma. Remedium sempiternum. ¿Cómo no va a tener un efecto sobre mi salud? Si es Cristo. También es verdad que después ese mismo Dios puede decir: permito que enfermes para que lleves un poquito de cruz. Pero en sí es fuente de salud. Es un agua más sagrada imposible. El agua que contiene las particulitas pequeñas de la patena y las gotas del cáliz. En cierto modo, es como una segunda comunión. Bueno, una tercera. La primera sería el pan, la segunda sería el vino consagrado, la tercera sería el agua mezclado con los restos que han quedado en los 2 vasos sagrados. Quod ore sumsimus Domine, puramente capiamus. Ah, si nuestra mente fuera pura, limpia, para entender lo que eso significa. Es agua material, de munere temporali, es decir, del regalo temporal, fiat nobis remedium sempiternum, se haga para nosotros remedio sempiterno. 9 momentos, como veis, muy bonitos. 9 momentos que animo a todos mis hermanos sacerdotes a que los vivan con profundidad, sin prisa, pronunciando
porque pronunciarlos ayuda a la gente. Siempre se pronunciaban. Desde hace siglos no se decía mentalmente, se pronuncian en voz muy bajita. Sanguis Christi, custodiat me, invitan eterna. Y ven que el sacerdote está orando. Pronunciarlo bien, es decir, articulando bien las palabras, pero muy bajito, como un bisbiseo. Cada una de estas oraciones tiene efecto. No podemos orar a Dios y que no pase nada. Cada una de estas oraciones tiene efecto. Vividlo. La liturgia, sometiéndose a cada rúbrica, es una fuente de santificación. Cada oración que hagáis, Dios la escucha, por eso tiene efecto. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. 9 veces en la misa pides por ti. 9. A veces hay gente que te dice, Padre, acuérdese de mí en la misa. No hay ningún problema. Incluso aunque haya una intención, puedes ponerlo en segunda intención. En segunda intención se pueden poner todas las intenciones que uno quiera. Acuérdese de mí en la misa. Pues 9 veces la Iglesia te pide que te acuerdes de ti, sacerdote. Y cada una de esas veces vas a hacer una oración distinta pidiendo algo en concreto. La última, que ese agua sea una medicina. Y yo así la tomo cada día. Tengo muchos defectos. Pero cuando digo esta novena y última oración secreta, la digo con tanta fe, este agua. Pienso además a veces en el agua lustral, no ya el agua que tenían en el mar de bronce, sino el agua lustral que se hacía de un modo especial en el templo para beberla. No puedo dejar de compartiros la tremenda alegría que me producen las 9 oraciones secretas. Desde que me ordené, dije, esto lo voy a hacer muy bien. En otras cosas he fallado, pero siempre esto lo he hecho muy bien. No me he saltado una oración nunca en toda mi vida, nunca. Es que es impensable. La misa, saltarme algo. Yo, por mi cuenta, por mi autoridad, que es 0. Solo soy servidor, obediente. Vivid las oraciones secretas. Y se les puede explicar a los fieles, porque ellos dirán, ¿y qué orará el sacerdote así, musitándolo? Pues aquí lo habéis visto. Son oraciones en latín. Cada una tiene un propósito particular, cada una es escuchada por Dios y por lo tanto cada una tiene un efecto. Y esto jalona toda la misa, con otro tipo de oraciones, silencios, gestos, beso el Evangelio, bendigo las ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, estas oraciones del sacerdote, es mejor llamarlas secretas, aunque de esa sensación de algo misterioso, porque hay una oración pública que se dice en voz alta, las oraciones secretas y después todas las oraciones privadas que tú quieras, sacerdote. Puedes acordarte de quien quieras, puedes pedirle por lo que quieras, puedes adorar
puedes pedir perdón, puedes dar gracias. Puedes jalonar toda la misa de tus propias oraciones en silencio, en voz alta, como un murmullo, en silencio. Hay 3 niveles. Es cierto que cuando celebras con la gente, hay momentos en que uno desearía quedarse un minuto entero contemplando la forma sobre la patena o mirando al crucifijo, un bonito crucifijo de altar, que los hay preciosos, como si estuvieras ante la cruz, pero tienes ahí a 100 personas, tienes que seguir adelante. Para eso puedes prepararte antes de la misa, todo el rato que quieras, o puedes después de la misa, todo el rato que quieras. Si tú celebras con muy poquitas personas, porque a veces pues hay un sacerdote que viene invitado, lo que sea, y dices, pues voy a celebrar yo con 1 o 2 personas. Allí puedes, como el Padre Pío, celebrar con toda la lentitud que quieras. Todos los que somos párrocos, a veces viene alguien, normalmente concelebramos, pero alguna vez puedes decir, no, mire, celebre usted a las 7 y yo a las 5 voy a celebrar en una capilla con una persona, despacito, llenando de oraciones privadas la oración pública de la Iglesia. Hay tantas formas de celebrar la misa. Cada sacerdote tiene su estilo, sus peculiaridades, pero todos debemos obedecer lo que está en el misal. A veces uno tendría ideas muy originales, pues no. Interiormente dile lo que quieras al Señor. Eso sí, pero no es tu oración privada, es una oración pública, litúrgica. Y la misa se transforma en una fuente inagotable de felicidad en la tierra. ¿Cuántos sacerdotes? ¿Por qué resistes? ¿Por qué persistes? ¿Por qué perseveras? La misa me llena, me da nuevas fuerzas, me sostiene. Nada más. Quería comentar esto y, bueno, si en internet ponéis oraciones secretas del sacerdote, oraciones secretas de la misa, me imagino que las vais a encontrar. Voy a hacer propósito en la descripción del vídeo de ponéroslas, para ahorraros el trabajo a todos. En la descripción del vídeo pondré las oraciones en latín y traducidas al español. Y así podréis saber en cada momento el sacerdote lo que dice. Si no las dicen, yo creo que porque se lo digáis no os van a hacer caso, dirán, ¿qué sabrá este laico? Dirán, no, son un consejo, no son obligatorias. No hay que insistir. Lo hacen de buena fe, de buena voluntad y lo creen realmente que es así. Pero el placer de hacerlo todo como quiere la Iglesia, sin quitar ni añadir. De verdad lo digo, que mi mayor fuente de alegría en toda mi vida ha sido la misa. La misa. Porque cuando la celebro, me siento totalmente en la presencia de Dios. Siento a Dios Padre allí que me mira y al Espíritu Santo que rodea el altar. De verdad, no tengo visiones ni locuciones, pero es tal la devoción y el fervor
que sí, o sea, es que no lo siento en ninguna otra cosa de un modo tan fuerte. Pero es, sobre todo, amo mucho la misa con la comunidad y en la parroquia o con una comunidad de religiosas, la amo totalmente. Pero cuando de vez en cuando puedo celebrar a mis anchas, despacito, en voz baja, el tiempo que quiera, hora y media suelo estar. Poder presenciar la transustanciación y poder hablar un ratito con él en el corazón, ir a comulgar el cáliz, mirarlo y decir, espera, ¿qué vas a hacer? Hazte consciente. Poder hacer una oración del canon, espera, para, ¿qué has dicho? Esto es muy profundo, muy profundo. Pues haz una pausa, no están prohibidas las pausas en la celebración sine populo. O imaginar la pasión de Cristo, o imaginar la presencia de María en la misa, los santos alrededor del altar, los ángeles. Y cuando un sacerdote celebra con devoción, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. No tienes que decir nada. Yo soy un desastre. No soy ejemplo de nada. Pero es que empieza la misa en el nombre del Padre y entro en el templo del cielo. Estoy en el Calvario. Pero muchísimo más que si entrara en el templo de Jerusalén, en el que estaba la presencia de Dios. Pero en la misa está la presencia de Dios y un acto en la transustanciación que con razón se compara a la encarnación. No está aquí y ahora está. Con razón se compara a la encarnación. Son cosas distintas, pero María en un momento dado estaba ya sola y de golpe está allí Él. Lo mismo pasa sobre el altar. Por eso me acuerdo de una señora en mi primera parroquia que me dijo esta frase que nunca olvidaré. Dichoso el sacerdote en cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, lo mismo que en el seno de María. No está, de pronto está el Hijo de Dios allí. Fiat. Dices la fórmula de la consagración y esa sangre es la misma, tan sustancialmente la misma como si la pusieras debajo de la cruz, cayendo las gotas desde las manos o de su costado, lo recogieras, lo pusieras allí tocando el costado para que cayera. No habría ninguna diferencia sustancial entre una sangre y la otra. Por eso, la misa. Jesucristo ahora está a la derecha del Padre. Pero ese mismo Cristo es el que está sobre el altar. Con razón que en el seminario nos decían, sí, hay una preparación próxima para la misa, cuando ya se va a acercar la hora de la misa, pero por la noche, cuando ya os acostéis, preparaos para la comunión del día siguiente. Preparaos. Y yo era tan angelical que ponía mis manos sobre el pecho y me preparaba hasta que me dormía, cosa que sucedía en 20 segundos o en 10, pues me preparaba
diciéndole que le iba a recibir, que quería recibirle lo mejor posible. La misa. Hago una puntualización teológica, como he dicho lo de poner el cáliz debajo de Cristo. Sustancialmente es el mismo Cristo, el del altar, que el que estuvo en Belén, el que pendió en la cruz, el que ascendió a los cielos y el que está ahora en los cielos. Ahora bien, el cuerpo va cambiando sus células, se va renovando. En ese sentido, sustancialmente es la misma persona en el nacimiento que cuando tiene 33 años o más. En ese sentido, sustancialmente es el mismo Cristo, es la misma persona y sustancialmente es el mismo cuerpo. Aunque ya entrando en particularidades teológicas, hay que decir que efectivamente las células se renovaron, también la sangre, y en ese sentido no significa que allí sobre el altar, después de la consagración, esté literalmente el niño Jesús de Belén. Sustancialmente está el mismo que estuvo en Belén. No pasa nada si me imagino que allí está el niño Jesús, pero lo que está es Cristo. Cristo como está ahora. Allí sí que sustancial y accidentalmente está, aunque no lo vea. Es una pequeña precisión teológica, pero es el mismo. Por eso el sacerdote, los apóstoles tuvieron mucha relación con Jesús esos 3 años, pero es que el sacerdote la tiene todos los días en la misa. Por eso veo a sacerdotes tan buenos, tan bondadosos, tan venerables. Sí, hay otros que nos han dejado transformar, que no nos hemos dejado transformar, que ponemos resistencias. Hay sacerdotes que a pesar de estar ante un misterio así, ponemos obstáculos, nos aferramos a nuestro yo débil. Al menos le decimos: Señor, pero te amo. Munda cor meum acclavia mea, omnipotens Deus, limpia mi corazón y mis labios. Tantas veces, claro, esas oraciones las digo de verdad, porque las necesito. Las necesito. No somos más que por nosotros mismos tan poca cosa. Pero al menos oramos con fe, le adoramos. Iba a decir, le pedimos que nos cambie. Ay, he pegado un golpe a la mesa. Le pedimos que nos cambie, sí, pero bien dominada, a veces digo, bueno, al menos le adoro, al menos le adoro. Lo extraño es que no me transforme en un santo como un San Juan, como una Santa Teresa de Jesús, como un San Juan de la Cruz, pero al menos le adoro, al menos camino en la fe, con mi saco a cuestas, pero camino en la fe, adorando a Dios. No es poca cosa. La fe, la misa es algo demasiado santo, demasiado. Es un exceso de Dios. Pero hasta el más pecador puede asistir a la misa y comulgar si está suficientemente limpio. Con estar limpio de pecado grave puede comulgar. Puede suceder que un laico asista con más devoción a la misa, allí en la parroquia con mucha más gente, que el sacerdote. No pasa nada. El laico puede tener más amor a Dios. Fenomenal. ¿Cuánto nos alegramos? No hay ningún problema. Un alma.
El laico, un alma, el sacerdote. Se puede santificar más el laico sentado en el último banco de la misa que el sacerdote tocando estos sagrados misterios de su cuerpo y de su sangre. Bueno, nada más. Os deseo lo mejor. Que nos hagamos partícipes de la divinidad. Partícipes de la divinidad. Hasta pronto.